Tenemos con nosotros al doctor Carlos Balcácer, jefe de la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuya libertad o variación de la medida de cohesión fue dispuesta por el juez Amaury Martínez, imponiéndole una fianza de 50 millones de pesos, un localizador electrónico, prisión domiciliaria e impedimento de salida. Entonces queremos conversar con el doctor Carlos Balcácer para que nos informe en qué tiempo puede recuperar su libertad ya plena el ex procurador Jean Alain Rodríguez, ya que hay que llenar una tramitación en función del pago de la fianza. ¿Cómo está, doctor Balcácer? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer tener contacto con ustedes. En ocasión de tu última inquietud, el primer requisito es tener a mano no la resolución, sino lo que se llama el dispositivo de la resolución, es decir, lo que manda primero, segundo, tercero, cuarto. Bien, ya esa resolución mañana a primera hora prometieron ya tener la lista. De manera que en cuanto al enlace de una o varias compañías para satisfacer el monto que consignó el juez, estaremos hablando de que el viernes o lunes a más tardar estaría Jean Alain abandonando el recinto de Najayo y ser transportado por una unidad de transporte de alto riesgo de Najayo a lo que es su residencia. Ese sería más o menos el aproximado, con riesgo de equivocarme, a más tardar el lunes. Doctor, nos gustaría que usted nos diera una opinión en torno al principio, a todo este tiempo que ha transcurrido con este caso. ¿Cuál es la lectura que usted le da ahora en el actual panorama? Bueno, fíjate, a partir del día que Jean Alain fue apresado por mandato judicial hasta hoy, queda realmente un sabor muy amargo, y es que se han logrado decenas y decenas de prisiones cautelares en virtud a un discurso, diríamos, preventivo de fuga o de obstrucción de investigación. Hasta ahora el saldo estadístico que nos ha dado la experiencia en estos casos es que no se configuran ninguno de esos temores a cambio de prisión preventiva. No. Ya escuché al Ministerio Público, tras la inexorable excarcelación de Jean Alain, cambiar ahora el discurso. Ya el discurso del peligro de fuga o de obstrucción queda abatido por la resolución, queda desacreditado. Es decir, el mandato del juez fue, el mensaje teleológico fue, no creo que él haya obstruido. Bien, entonces ahora el discurso hay que cambiarlo. ¿Cuál es el discurso nuevo ahora? Que no hay forma que él no salga condenado. Sí. Y este discurso, naturalmente, pobre y aventurero. También nosotros tenemos otro discurso que radica en que el pleito ahora es que empieza, para que ellos vean que es litigar con un hombre preso y con un hombre en su casa, junto con sus abogados, a cualquier hora del día, de la noche o de la madrugada. Esa es la realidad. Este es el saldo reflexivo que uno saca de este tipo de acontecimientos. Doctor, yo pregunto, ¿qué sentido tenía tener a estos presos más de 18 meses para después, con el fardo supuesto de la prueba, tener que claudicar prácticamente y uno no ve resultados? Porque parece que esto es lo que es una especie de show montado. No es show, porque no se hace show con una gente presa. No. Explíqueme eso, doctor. En principio hubo, y seguirá así con los próximos casos, hubo una voluntad, una intención, un deseo perverso
de encerrar sin necesidad. ¿Por qué? Porque en virtud de que tú piensas encerrar y después ya insatisfecho con encerrarte, entonces yo voy y le pido al juez que me declare complejo el asunto. Y el juez viene y te satisface. E inconforme todavía, entonces yo voy y solicito una prórroga de 4 meses al periodo originario acordado. ¿Qué ocurre? El tiempo lamentablemente te pasa factura. Y eso trae como consecuencia, uno, que esa gente que tú tienes presa, esa matrícula, te ocupe audiencia en revisión. 2, que desplace la decisión para una corte. 3, te plantee recusaciones. 4, te planteo un sinnúmero de situaciones que en sí, al final de cuentas, te restan tiempo para que tú presentes tu acusación y logres una sentencia. Así es. Porque si contra Jan hubiese existido una sentencia, aunque sea en primer grado, de nada le valía el año y medio, porque ese plazo es siempre y cuando no haya sentencia condenatoria, Pero como el Ministerio Público cambia el premiado por el pelado, o sea, prefiere tener a gente presa año y medio y que se le caiga el tema y que entonces el caso se remonte, diríamos, a 4, 5, 6 años más. Yo creo que al final perdieron y lo seguirán perdiendo el norte en búsqueda de una verdadera pena condigna. Doctor. Ellos no están en eso, ellos lo que están es en crearle suplicio a la gente. Doctor, Y han sido selectivos. Sí, porque sí. solamente, fíjate que ahora la Cámara de Cuentas, para finalizarte, tiene ya preparado, remitió al PEPCA auditorías del 2020 al 2022. No, porque eso es lo que interesa. Eso es lo que interesa nada más. Doctor, No hay entonces, auditoría en gestiones actuales. Cancelaron 12 personas, 12 funcionarios de la Cancillería y no hay forma de explicar a la gente por qué, si tú los nombraste en tu periodo de gobierno, por qué tú lo destituyes. Ay. ¿Por qué? Os sigo preguntando, ¿por qué si tú encontraste en La Victoria 56 cámaras donde los vigilados vigilaban a los vigilantes? ¿Por qué tú no rindes un informe como tú lo prometiste? ¿Por qué la fiscal que puso droga en Montecristi, tú le pediste el descargo y se abrió una investigación? ¿Y por qué tú le das el resultado de esa investigación? Ay. doctor, se puede... Eso termina, ¿saben qué? Sí. El descrédito. Sí. Doctor, ¿se puede interpretar que todo este tiempo que el ex procurador general de la República ha estado en prisión es una especie de sentencia adelantada? Porque durante estos 18 meses, entendemos nosotros, que el Ministerio Público tenía el plazo suficiente para presentar acusación ante el juez de lo preliminar, y si él entendía que habían las pruebas necesarias como para llevar a un juicio de fondo, entonces mandarlo a juicio de fondo. ¿Se entiende de esa manera, doctor, que es una especie de maldad? ¿Y qué tiempo le queda al proceso para bien orientar al público telespectador que ve este espacio, Su Mundo con el Pueblo? Muy bien, tu pregunta es muy interesante, porque es que la primera audiencia del preliminar, recuerde para tu distinguida audiencia, el preliminar es una especie de prueba antitetánica. Es a ver si hay méritos o no para enviarte ante los jueces sentenciadores, los que condenan o lo que absuelven. Este es el preliminar, un pequeño juicio, bien. Pero ese pequeño juicio del día 12 de agosto se desplazó para el 19 de diciembre. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público entregó un disco duro malo, entregó documentos y pruebas totalmente diferentes a las que prometió, y nosotros no tenemos la culpa de eso. Entonces el juez confirmó eso, y el 19 de diciembre vuelven otra vez con el mismo defecio y el déficit. Una entidad que ha recibido 8 mil millones de pesos al año, con 1.700 fiscales y no sé cuántos miles y cientos de empleados y ayudantes. Eso por un lado. Por otro lado, ante tu segunda inquietud, muy legítima,
Estamos hablando de que es un caso que se proyecta. Si empezamos en febrero, es un caso que sin incidentes, propio del Ministerio Público. Es un caso que se va a proyectar por lo menos a finales de año. Entonces, a finales de año, vamos a suponer que envíen a sentencia, sede de juicio, al 50%, 30%. Estamos hablando que se iniciaría un primer grado, un primer juicio en el 24. Ese juicio en el 24 se va a consumir el 24. Vamos a entender que hay una sentencia condenatoria. Rumbo al 25, un recurso de apelación. Ese recurso se debatiría en el año 2025 y Suprema Corte en 2026. Esa sería la proyección de 2027. Esa sería la proyección del tema. Sí. Jesús Santísimo. Doctor, ¿por qué interviene como garante el doctor Julito Jacín, que se dijo que él mismo se había propuesto como garante para que le variaran la medida de cohesión al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez? Porque Julito entendió y estaba convencido de que Jean Alain no se iba a fugar. Es que ya la fuga, señores y señores, no es la fuga que nos tenía acostumbrado el Código Viejo. La fuga de que cuando tú agarras un pasaporte de tu hermano, lo alterabas o le sustituías una página, y cuando tú llegabas a un aeropuerto, en Miami, o New York, o Puerto Rico, te alaban la hoja y te veían la cara, que era tú. Ya no. Y aquí la fuga no hay forma aeroportuaria, porque solamente los ojos te dicen, mira la cámara aquí, y el satélite que está allá arriba dice, sí, ese es él, no hay problema. Es que ya hay cámaras en un aeropuerto, por ejemplo en el aeropuerto El Dorado de Colombia, te ve la cámara a ti, tú te estás tomando un café, la cámara te agarra a ti y da una biografía tuya, como lo que hay en la UAS, que donó China. Son cámaras que te el rostro. Ya eso no se usa, no caché los aeropuertos. Un momentito, ¿cómo usted va? ¿Quién es usted? Déjeme ver. No, ya no. Ya la fuga no está rudimentada como la pintan estos fiscales. Sí, sí, sí. ¿Quién va a coger ya a una lancha? No, hombre. Doctor, Doctor, Haití. Una pregunta, doctor. Doctor, ¿a qué se deben las sumas tan cuantiosas que hay que pagar para la fianza? Porque a veces hay sumas que son hasta incriminatorias, porque si Dios lo libre de mal, el doctor Suero cae preso y le piden que hay que buscarle todos esos millones. Entonces, ¿dónde no lo va a conseguir? Lo que pasa es que hay dos peleas de fianza, hay una que es efectivo y otra que es en la modalidad de contrato. Esos 50 millones se reducen a 5 millones. Sí. Ahí tu familia busca ese dinero, la hermana de Jan, la mamá, el tío, el papá, todo el mundo busca cuál. Hace un serrucho, doctor. Hay que hacerse obligatoriamente, porque imagínate. Yo y también. Entonces usted ratifica, doctor, que más tardar el lunes, si es posible, Jean Alain estará en su casa junto con su familia. Así mismo lo puedes decir. Bueno. Pues gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Balcácer, por su participación, y recuerde que este espacio es Su Mundo con el Pueblo, y el canal Su Mundo TV es suyo, que usted puede llamar a la hora que quiera, porque usted ilustra bastante. Gracias por tenerme presente. También. Gracias a usted, doctor.